Buenas tardes amigos, bienvenidos a mi vida en el campo en México. El día de hoy les voy a traer un tema muy bonito. El equipo aquí ha crecido, hay un miembro nuevo, un perrito que hace prácticamente 6 semanas vi cerca, que pues lo había visto un día y estaba muy flaco, martes, miércoles, y el sábado que salía, sacaba el coche, lo vi caminaba muy mal, y pues en esas condiciones, allá afuera en la calle, casi sin poder caminar, buscándose la comida, el agua, cuidándose, defendiéndose, buscando un lugar en donde dormir, pues me pareció que era demasiado para el pobre animalito. Se llamó Orión en un principio, sin embargo, como que no hacía mucho caso, y un día se me salió Poli, el nombre de un perro que tuve hace muchos años, y como que volteó, y sí, Poli le hace caso, y pues se ha ido recuperando. Lo primero fue pues pulgas, desparasitarlo, después sarna. Pobre animal, qué mal lo pasó con esto de la sarna. Actualmente ya no se rasca, se mordía, arrancaba el pelo, quedaba la piel mal. Y afortunadamente eso ya tiene 3 semanas que le pudieron dar el medicamento para la sarna y va muy bien. Tiene todavía una patita inflamada, una patita trasera, como verán, pues dice la veterinaria que lo atropellaron o tuvo un muy mal golpe, ya de años. El perrito tiene 7-8 años. Y también tiene por otro lado la otra patita, la buena, la tiene pues inflamada. Entonces ya lleva pues un poquito más de una semana con antiinflamatorio y antibiótico. Y en fin, por cosas del trabajo no pude hacer esto antes, pero vamos ahora a presentarles a nuestro nuevo amigo Poli y cómo se ha ido recuperando, y esperemos que en unas cuantas semanas ya esté mucho mejor. Acompáñeme y vamos a conocer a Poli y su vida conmigo en el campo en México. Gracias. Aquí tenemos a Poli. Cuando lo encontré en la calle, cuando lo vi, y pues él no sabía de qué se trataba conmigo. Sus primeros ojos interesados, porque pues le estaba dando algo de comer, y llegó el momento en que pues le pedí que entrara para seguirle dando comida. Como verán, él no quería, es desconfiado. Sin embargo, pues acabó entrando y pues ya soy yo el culpable de que esté aquí. Lo primero que hizo fue tomar agua y más agua. No paraba de tomar agua el pobre perro. Estaba verdaderamente sediento. Como verán, tiene la pata trasera izquierda en bastante mal estado. La veterinaria opina que fue atropellado o recibió un muy mal golpe, pero esto ya tiene años. Poli tiene entre 7 y 8 años de edad. Y este era su estado, las patas muy mal, la cola. En realidad lo que tuvo, espero que ya no tenga sarna. Y pues el primer día, su cazuela de comida, su agua, una cobijita para dormir, y después de comer lo que hizo el Poli fue dormir, durmió mucho, ¿sí? Al mismo tiempo pues empecé también con algunas caricias, y ese día pues se quedó en el lugar que él escogió para
abierto, no le gusta estar encerrado. En la noche se cambió a dormir sobre un poco de rastrojo de maíz, y pues después ya aceptó entrar a su casita. Aquí lo vemos al día siguiente de haberlo recogido, y pues podemos ver cómo camina, cómo utiliza esa patita. Fíjense bien en la patita. Sin embargo, como verán, cuando me seguía con la cazuela de comida, pues se puede ver que mueve la patita un poco mejor, un poquito mañoso en realidad, Poli. Pero bueno, cuando hay interés de que viene mi comida, pues la patita se compone. Y su mundo era comer, 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 empezar a recuperar, a sentir tal vez que ya no estaba bajo esa presión de la supervivencia, y con algo muy importante, tranquilidad, no tenerse que estar cuidando, defendiéndose, y que se le hicieran, empezar a hacer unas caricias. La parte psicológica es la más difícil, pienso yo. Bueno, vamos a acabar de arreglarle sus patitas. Y aunque me estoy brincando porque estos vídeos ya son recientes, de hace unos cuantos días, esto ya viene siendo en abril, pues tenemos aquí a Poli ya un poquito recuperado. La patita que tiene ahí pues fracturada, muy golpeada, pues probablemente no se componga, quedará un poquito pues cojito. Sin embargo, no tiene que ir a correr un algodromo, y aquí lo vemos. Pienso que ha tomado peso, músculo, y que su patita, que está mal, débil, pues inclusive la apoya y la utiliza mucho mejor que antes. Este y el siguiente corto clip son de Poli actualmente, cómo se va recuperando, pero vamos a tener más vídeos sobre el tiempo que ha pasado en medio, todo este problema que tuvo terrible con la sarna, y seguiremos reportando sobre él, cómo le sigue yendo.
Espero que les haya gustado este vídeo y ya saben, por favor denle un like. Si les gustó, compártanlo. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y hasta la próxima vez, que tengan un muy buen día. Y aquí los esperamos.